Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera que se ve como un tipo cinturón. Es una pulsera muy bonita que ya me habían pedido muchas veces y en esta ocasión decidí hacérselas. Es muy sencilla. Estuve utilizando la puntada peyote impar, así que espero que les guste. Y antes de comenzar quería darles las gracias por todos sus comentarios en el video anterior. Ya me encuentro mucho mejor de la garganta. Todavía se siente un poquito ronca, pero ya estoy mucho mejor, así que muchas gracias. Y bueno, chicas, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a utilizar estos dos colores de Delikas Omiyuki en el número 110. Estoy utilizando un tono bronce y un negro mate. Voy a utilizar también este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 12. Yo aquí ya coloqué el hilo en mi aguja. Estoy colocando más o menos 1,5 metros de hilo y conforme vaya necesitando más lo voy a ir colocando. Aquí comienzo tomando dos Delikas en el tono negro. Las voy a llevar por mi hilo hasta casi el final. Aquí voy a dejar un poco de hilo. Voy a pasar mi aguja en esta Delika, pasando de atrás hacia adelante. Ahora voy a pasar 7 Delikas en el color negro. Las paso por el hilo. Ahora aquí voy a pasar las primeras 2 Delikas y voy a regresar la aguja en esta tercera. Ahora voy a tomar de nuevo el tono negro y voy a dejar una Delika negra, paso la Delika en la siguiente. De nuevo tomo una, dejo una Delika y paso en esta siguiente. Ahora aquí mi aguja con el hilo están subiendo hacia arriba en esta Delika. Entonces voy a tomar esta Delika hacia abajo. Así, ahí ya terminamos esta vuelta. Ahora aquí está mi hilo. Voy a llevar mi aguja hacia acá. Y aquí volteo mi trabajo para trabajar del lado derecho. Aquí comienzo tomando una negra, una bronce, una negra, ahora aquí me regreso tomando de nuevo el tono negro. Voy a colocar una en cada espacio. Esta última la paso por el hilo. Me regreso aquí, tomo 2 Delikas hacia arriba. Y me regreso hacia abajo pasando por 2. Me regreso hacia acá para continuar con la vuelta. Y aquí vuelvo a tomar el tono negro, coloco de nuevo una en cada espacio.
De nuevo tomo el negro y me regreso colocando una en cada espacio. Esta es la última, la paso por el hilo, paso mi aguja aquí por dos hacia arriba. Tomo una negra, una bronce, una negra y aquí de nuevo me regreso colocando una negra en cada espacio. De nuevo voy a tomar el tono negro y voy a ir colocando una en cada espacio. Continúo con el tono negro, colocando una en cada espacio. Ahora aquí tomo una negra, una bronce, una negra. Voy a continuar colocando una negra en cada espacio. Vuelvo a tomar el tono negro, coloco una en cada espacio. Ahora aquí tomo una negra,
una bronce, una negra. Ahora aquí voy a hacer un aumento. Voy a tomar 3 delicas en el tono bronce, las paso por el hilo, jalo muy bien este hilo, voy a regresar aquí mi aguja en esta bronce. Y queda así. Ahora voy a continuar tomando de nuevo el tono negro, coloco una en cada espacio. Aquí voy a voltear hacia acá. Voy a tomar 3 bronce, las paso por mi hilo, paso mi aguja en esta delica y tomo esta delica negra. Así. De nuevo volteo para continuar. Una negra. Una bronce. Una negra. Una bronce. Me regreso tomando una bronce. Me regreso tomando el tono negro. Voy a colocar 1, 2, 3, 4. Esta es la número 4 y aquí voy a regresar mi aguja hacia acá, ya que aún aquí no terminé los aumentos de este lado. Voy a pasar hacia acá. Me regreso aquí. Y aquí tomo una bronce. De nuevo voy a tomar una bronce, paso aquí. Y así ya terminé todos los aumentos, queda igual la vuelta. Voy a regresar mi aguja hacia acá. Paso aquí. Y aquí ya voy a continuar, ya tengo las vueltas exactamente como deben de estar. Comienzo tomando una bronce. Una negra. Una bronce. Una negra. Una bronce. De nuevo aquí me regreso tomando el tono bronce, voy a colocar 2.
2 negras, dos bronce, de nuevo tomo el tono bronce, voy a colocar una en cada espacio. Así ya terminé esta vuelta. Ahora aquí me regreso tomando de nuevo el tono bronce. Voy a colocar una en cada espacio. De nuevo voy a colocar una bronce en cada espacio. Así ya terminé esta vuelta y aquí en la parte de arriba tenemos que tener 5 delicas bronce, tanto arriba como aquí abajo, y aquí ya tengo 5. Así que de aquí ya vamos a comenzar a hacer disminuciones. Voy a pasar mi aguja hacia acá por 2 delicas. Tomo una delica hacia arriba y una hacia abajo. Y aquí voy a continuar colocando una delica en cada espacio. Sería 1, 2, 3, 4 hasta aquí. Ahora aquí voy a hacer otra disminución para alinear mi trabajo y trabajar con el mismo grueso que veníamos trabajando acá en el negro. Así que voy a regresar aquí hacia arriba por 2 delicas. Paso aquí una hacia abajo y aquí paso una hacia arriba. De nuevo tomo el tono bronce, voy a colocar 1, 2 y 3. Aquí ya tengo las 3 del tono bronce. Ahora aquí voy a continuar. Ahora aquí me voy a regresar tomando una negra. Paso aquí hacia atrás
Tomo el tono bronce, coloco 2. De nuevo tomo una negra. Me regreso aquí por 2 hacia arriba. Y me regreso hacia abajo tomando 2. Y continúo hacia acá. Ahora aquí comienzo con una negra, una bronce, una negra, y así ya queda terminada la hebilla. Ahora de nuevo vamos a hacer esto que estábamos haciendo de este lado, dejar un espacio así en el medio, una negra, después una bronce, una negra, una bronce. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Así que voy a tomar el tono negro y coloco una en cada espacio. De nuevo voy a tomar el negro, voy a colocar una en cada espacio. De nuevo aquí continúo con el tono negro colocando una en cada espacio. Una negra, una bronce, una negra. De nuevo coloco una negra en cada espacio. Voy a continuar con esta vuelta colocando una negra en cada espacio. Aquí de nuevo tomo el tono negro, coloco de nuevo una en cada espacio. Una negra, una bronce, una negra. Aquí me regreso colocando una negra en cada espacio.
Vuelvo a tomar aquí el tono negro, coloco una en cada espacio. Ahora aquí me regreso tomando una bronce, dos negras, una bronce, ahora aquí voy a pasar mi aguja hacia acá y tomo esta bronce. Voy a tomar dos del tono bronce, las paso por el hilo y aquí paso mi aguja hacia atrás en esta bronce. Así, aquí tomo una bronce, una negra, una bronce, aquí de nuevo tomo dos bronce, las paso por el hilo, las acomodo aquí y regreso mi aguja dejando las dos bronce. Jalo el hilo. Ahora voy a pasar mi aguja hacia acá, tomo esta negra y la bronce. Paso aquí hacia abajo. Ahora voy a colocar una bronce en cada espacio. De nuevo voy a tomar el tono bronce, voy a colocar una en cada espacio. Ahora paso hacia acá. Aquí ya voy a continuar de nuevo disminuyendo. Voy a dejar esta primera hilera que está aquí de 3 bronces. De aquí ahora voy a trabajar de aquí hasta esta. Igual voy a dejar las 3 de aquí abajo. Tomo de nuevo el bronce, coloco una en cada espacio. Voy a hacer una disminución, paso hacia arriba por 2 delicas, me regreso aquí hacia abajo por una y de nuevo paso hacia arriba en una delica. Vuelvo a tomar el bronce y voy a colocar 1, 2 y 3. Ahora aquí me regreso tomando una negra. Tomo el bronce, voy a colocar 2.
una negra, de nuevo tomo una negra, una bronce, una negra. Aquí me voy a regresar colocando una negra en cada espacio. Vuelvo a tomar el negro, coloco una en cada espacio. Aquí ya tenemos terminado básicamente lo que le da la forma de un cinturón. Ahora de aquí en adelante lo que voy a hacer es continuar solamente con el tono negro para hacer la pulsera del tamaño que la voy a necesitar. Voy a ir haciendo de aquí en adelante todas mis vueltas utilizando el color negro. Voy a hacer lo mismo de este lado hasta tener el largo que yo necesito para mi pulsera. Así que de aquí en adelante hay que seguir solamente con el color negro hasta tener el largo que necesitamos. Aquí ya terminé el largo de mi pulsera y aquí de este lado ya hice algunas disminuciones. Ahora aquí voy a terminar este lado haciendo las mismas disminuciones que hice en este extremo. Así que tomo el tono negro, voy a colocar 1, 2 y 3. Paso mi aguja aquí hacia abajo por 2 delicas. Tomo una delica hacia arriba y aquí paso hacia abajo. Voy a continuar con este tono, coloco 2. Aquí de nuevo me regreso hacia arriba, paso 2 delicas. Tomo una delica hacia abajo y una hacia arriba. Tomo una delica más y paso aquí. Ahora de nuevo voy a llevar mi aguja hacia acá. Y la llevo hacia la punta. Ahora aquí van a colocar su broche. Ya depende de ustedes qué tipo de broche van a utilizar. Pueden hacer uno con delicas o pueden utilizar cualquier otro tipo de broches. Yo voy a utilizar estos broches de imán que ya les he mostrado anteriormente. Estos son de la tienda BB Craft. Son así. Voy a tomar 2 delicas negras. Paso mi aguja aquí en el broche. Tomo 2 delicas más y paso aquí en la punta de la pulsera y jalo el hilo. Voy a volver a pasar mi aguja hacia las delicas tomando de nuevo el broche. Esto lo voy a hacer unas 3 veces para asegurar bien
este broche, que no se vaya a romper el hilo. Ya aseguré bien el broche. Ahora este hilo que me queda aquí lo voy a ir pasando hacia atrás entre las helicas, pasando hacia arriba y hacia abajo, alejándome de aquí del final para que no vaya a desatarse el hilo. Así que simplemente hay que alejarnos y ir pasando entre las helicas de arriba hacia abajo. Ya escondí este hilo. Ahora voy a tomar la otra punta y voy a unirla aquí al broche, también tomando 2 helicas de cada lado. Y así ya queda terminada la pulsera. Ya escondí los hilos. Y aquí en la cuestión del broche, como les dije, es cuestión de ustedes. Ustedes pueden elegir el que más les guste. Algunas veces me dicen que no les gusta mucho cuando cierro así, pero esto me facilita mucho el video, ya que no tengo que estar haciendo un broche o preocuparme por hacer algo más elaborado. Esto me ayuda un poquito a que el video también no quede tan largo. Y también ya les he mostrado otro tipo de broches en el canal, así que tienen otras opciones y básicamente es cuestión de gustos. Así que así queda terminada ya esta pulsera. Espero que les haya gustado. El diagrama se los dejo en Instagram. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.